Queridos amigos, buenas noches, querido presidente Paco y querido Juan Pedro. Para mí es un auténtico honor estar aquí esta noche, una vez más, ¿no? Porque realmente está uno encantado de estar en Utrera y de estar en un acto cultural que siempre es gratificante. De hecho, después de la magnífica exposición del vídeo que acabamos de ver, donde se resume de una manera espectacular el contenido del libro, poco va a quedar por decir esta noche aquí, salvo comentar un poco los aspectos del libro que más nos pueden interesar. El libro tiene su autor. Juan Pedro López Núñez es hijo del matrimonio formado por Juan López y María Núñez y es nieto de Baldomera Romero, aquella ancianita que yo pude llegar a conocer en el colegio de San Francisco, donde estaba a la entrada del colegio, en una pequeña vivienda que allí tenía. Baldomera había sido el modelo de uno de los cuadras, el cuadra artista por excelencia, que era Fernando de la Cuadra Sainz de la Maza. Fernando de la Cuadra había hecho un retrato de Baldomera y era un retrato maravilloso, que por cierto Juan Pedro lo ha traído y lo ha entregado, diríamos, a Utrera, porque lo tenía la familia. Y el retrato de Baldomera era tan espectacular que el propio autor en su elenco de sus obras, esa obra la había denominado La bella hija de Mariscal. Esa señora era Baldomera. El padre de Juan Pedro, que yo lo estoy viendo, lo reconocí en el colegio, alto, delgado, activo, creo que fue portero del equipo de fútbol local, si mal no recuerdo, pero ante todo era un artista. No solamente era pintor de pintura de domiciliaria, diríamos, ¿no? También era pintor artístico, ¿no? De hecho, el camarín de María Auxiliadora en Los Salesianos, pues en parte fue obra suya. Era un magnífico trabajador y trabajaba pues en su arte igual que trabajaba el oficio de la pintura. La familia de Juan Pedro vivía en la calle Coronilla, esquina a la calle Alcalde Vicente Giraldo. Allí nació Juan Pedro. Éramos no solo Juan Pedro y yo compañeros del colegio, sino que también éramos casi vecinos. Yo vivía en la calle Rueda número 3. Juan Pedro siempre destacó como una persona inteligente, buen estudiante, buen deportista. Creo que en Cataluña ha conseguido algunos premios en deporte, en tenis. Era también un gran amante de la lectura. Éramos los dos amantes de la lectura. En nuestra infancia nos intercambiamos los tebeos de aquella época, ¿no? El Guerrero del Antifaz, los tebeos del FBI. Y también jugábamos mucho en la calle, donde afortunadamente todavía se podía jugar en aquel tiempo en la calle. Luego Juan Pedro se fue voluntario al ejército, prestando servicio en el madrileño cuartel del Conde Duque. Cuartel, por cierto, inmediato a la plaza del Conde de Valle Suchí, que es donde estaba el cementerio de Fuencarral, donde precisamente fue enterrado el abate Marchena. Más tarde se dedicó Juan Pedro al aprendizaje de la informática, el proceloso mundo de los ordenadores, que ha sido su profesión hasta que se jubiló y que la ha desarrollado en Barcelona, en Premià de Mar. Es por tanto Juan Pedro uno de tantos andaluces emigrados a Cataluña, que seguramente, espero, no ha perdido todavía el norte como otros personajes que andan por ahí. Juan Pedro es colaborador habitual de Vía Marciala, escribe habitualmente artículos de crónicas utreranas o de sentimientos y vivencias que se le ocurren en cada momento, siempre con un cierto tono aleccionador, un cierto tono crítico o un tono incluso a veces pues divertido, ¿no? Pero sobre todo es autor de un libro que es muy interesante, que se llama Utrera en mis recuerdos. Utrera en mis recuerdos es una muy bien editada recopilación de trabajos que hizo Juan Pedro, unos publicados en la revista Vía Marciala y otros no publicados allí, sino directamente en ese libro, que es muy interesante. La verdad es que ese libro ha sido un descubrimiento para los que conocemos a Juan Pedro, porque esa faceta de escritor para nosotros era desconocida y la verdad es que la cumplió con creces y con bastante buena calificación. Habría que decir aquí lo que decía Plinio, que es una frase que siempre me interesa mucho, que decía que considero felices a los que por gracia de los dioses les he dado hacer cosas dignas de ser escritas o escribir cosas dignas de ser leídas, pero son felicísimos
aquellos a los que cupo hacer ambas cosas.